muestre y que nos guíe en esta mañana. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por el don de vida. Gracias por este momento que nos das, Señor, de poder compartir, Señor, en comunidad, de poder estar juntos, de poder alabar tu nombre, Señor, y glorificar tu nombre juntos, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos permites estar aquí, poder escuchar de lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, pedimos, Señor, que nuestros corazones estén atentos, nuestros oídos espirituales, Señor, atentos a lo que tú tienes que decirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces somos una comunidad de discípulos en pacto. Somos una comunidad de discípulos en pacto, comprometidos con principios y valores del reino de Dios. De eso es lo que se trata también el caminar en Cristo. Somos una comunidad al servicio de los demás. Debemos de ser sal y luz en cualquier lugar. En Romanos 12, 4, 5 dice que así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Vean qué importante. Si yo me miro, si yo pongo atención a mi cuerpo, los ojos tienen una función, los oídos tienen otra función, mis pies tienen otra función. Y resulta que mis ojos no pueden ser mis pies, ni mis pies pueden ser mis manos. Y lo mismo pasa en nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros también tenemos una función y esa función es sumamente importante para el Señor. No es menos importante tus pies o tus manos que tus ojos o tu boca o nuestros órganos internos, nuestro corazón. Sin él no estaríamos vivos, sin nuestros pulmones tampoco podríamos sobrevivir. Y en la comunidad de Cristo es exactamente igual. Todos tenemos diferentes funciones y todos son sumamente importantes. En Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Vean qué hermosa. Ya ahí no hay distinción, desde la palabra nos habla, ya no hay diferencia entre un pueblo y otro, entre una cultura y otro. Todos somos iguales, todos somos importantes para el Señor. Entonces hablábamos de todo esto, de la parte de la comunidad, del principio que hay en comunidad, que es prevalecer el interés de un cuerpo sobre el interés individualista. Este es el principio de comunidad. Es más importante, o el mayor interés es la parte del cuerpo que la parte individual. El interés de los muchos sobre el interés de uno. Pero ¿qué es lo que ahora el mundo nos está dictando? Primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo soy más importante, yo puedo solo, yo no ocupo de una comunidad, yo no ocupo ir a la iglesia, yo puedo quedarme en mi casa, estudiar solo la palabra, si es que así lo hacen. ¿Para qué voy a ir a buscar consejo? No, con Dios directamente. Dios nos creó en comunidad.
Dios no trabajó solo tampoco cuando Él puso en orden cada una de las partes de su creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Imagínense, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Jesús también, desde el principio. Él siempre ha trabajado en comunidad. Dios, Jesús permanece en Dios. Jesús permanece en Dios. Cuando Jesús sabía que iba a morir, le dijo a sus discípulos que no quedarían solos, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y esa es la muestra mayor que tenemos nosotros como ejemplo de lo que es trabajar y vivir en comunidad. Entonces, el principio es: prevalece el interés de cuerpo sobre el interés del individuo. Somos seres egoístas, ¿sí o no? El pecado que ha morado en nosotros a través de Adán y Eva fue: yo ocupo y yo quiero ser como. El yo, el egocentrismo. Y sobre eso es lo que tenemos que caminar. Sobre eso es lo que tenemos que luchar día a día. Día a día usted y yo debemos de luchar contra el egoísmo, contra el orgullo de que me puedo creer más que otros, que soy más importante que otros. Todos somos importantes para el Señor. Que unos llegamos más pronto a conocerle, pero entonces aquellos que ya estamos aquí tenemos una labor, y es de llevar a que otros le conozcan. Entonces, vean qué importante que es el estar en comunidad. También la comunidad puede describir a un grupo de humanos que requiere de un liderazgo o de una guianza para ser orientados hacia objetivos comunes. La vida de comunidad es un estilo de vida que se opone a estas propuestas individualistas e independientes de lo que actualmente el hombre moderno está enviando. La iglesia es una comunidad donde Dios dirige a través de los siervos hacia objetivos que Él trazó para ella en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un manual, nosotros tenemos algo aquí palpable que nos dirige y que nos enseña en comunidad cómo debe de ser nuestra vida en Cristo. Así que vamos a Primera de Corintios 12, del 13 al 27. Primera de Corintios, vamos a leer desde el mismo 12. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, y voy leyendo. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo,
no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es que uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos a otros. ¿Qué nos dice ahí? Que nos preocupemos unos a otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. ¿Ustedes lo creen? Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos importantes. Nosotros creemos en el discipulado. Ahora, ¿qué es un discípulo? De eso también hablamos ese día. Bueno, es aquel que sigue y que es enseñado por su maestro. ¿A quién nosotros les enseñamos que debemos de seguir? ¿A la pastora Rocío? ¿A los ancianos? ¿A su líder de célula? No. Nosotros los llevamos a que ustedes conozcan de Jesucristo. Y de eso se trata ser un discípulo. El ser discípulo también de Cristo entonces implica que usted debe de creerle, usted debe de seguirle y usted debe de permanecer y aprender en él. Debemos de difundir también sus enseñanzas y servirle en sus planes y en sus propósitos. De eso es lo que se trata. La meta que tenemos nosotros también como congregación es hacer discípulos de Cristo. Que todos aquellos que no le conocen, le conozcan y realmente se conviertan al Señor. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, pero los llevamos a que conozcan del Señor para que se conviertan. Ser discípulo también nos habla y nos implica el ser instruidos. Nos implica el ser reprendidos, ser amonestados, ser corregidos. Y eso es difícil, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? Cuando tal vez aquel, el servidor y el líder nos llama la atención para algo o en algo, y a nosotros se nos revuelve todo, ¿verdad? Y yo, como les digo, se me sale el bicho negro peludo y yo siento aquí donde viene, ¿verdad? Pero eso, ¿qué es? Orgullo. No nos gusta que se nos llame la atención, pero cuando mi corazón, cuando mi vida realmente desea ser transformada, parte de ese cambio, parte de esa transformación es también ser exhortados los unos a los otros, ser animados, ser enseñados, enseñar los valores del reino. Eso es lo que debemos de tener tan claro cada vez que a usted vienen y le llaman la atención. No se le olvide.
La palabra nos dice también que el hombre con el hombre, ¿verdad? Somos limados. Por eso somos llamados a estar en comunidad. Nosotros, nuestro carácter es sumamente pecaminoso, egoísta, como decíamos al principio. Y la manera en que puede ser transformado es a partir de la ayuda de los demás hermanos o de los demás que están en comunidad. Cuando usted está en un trabajo normal, secular, usted va a encontrar un montón de personas ahí que no conocen del Señor. Ahí es donde debe de reflejarse lo que nosotros somos ya, sal y luz. Ahí es donde yo debo demostrar quién dirige mi vida, para que aquellos que no conocen del Señor digan: yo quiero eso que tienes, eres diferente. Pero para eso yo tengo primero que ser limada en medio de una comunidad, porque cuando usted viene al Señor y cuando estamos en comunidad, no es que somos perfectos, ¿verdad que no? ¿Y por qué creemos en los grupos pequeños? Porque ahí es donde vamos a ser limados, donde usted y yo podemos encontrar a personas con caracteres, ¿verdad? Con temperamentos completamente diferentes a usted. Y ahí es donde el fruto del Espíritu empieza a ser desarrollado. El amor, la bondad, el dominio propio. Uy, ¿verdad? Cuando nos topamos con un hermanitico, una hermanitica, híjole, ¿verdad, Señor? Ilumínalo, ¿verdad? O elimínalo, ¿verdad? Muchas veces decimos, porque nos vemos acorralados muchas veces por la manera de ser de personas, pero que también la están luchando. Nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, no podemos decir: es que yo soy así, porque todo en nuestro carácter puede ser transformado, absolutamente todo. Pero para eso yo tengo que venir en humildad, con un corazón tan dispuesto y enseñable, moldeable, para que Dios pueda hacer la obra maravillosa que Él quiere hacer con nosotros. Si usted no está en un grupo, yo a usted hoy le invito a que forme parte de un grupo. No se pierda la oportunidad de ser formado y enseñado. No es que el líder sea perfecto, no. Cometemos un montón de errores. Y fue la semana pasada, ¿verdad?, que vos hablabas igual, la pastora Rocío, y nos decía, o sea, vamos a cometer un montón de errores. Y nos hablamos los unos a los otros. ¿Se acuerdan los que estuvimos en la actividad aquí sentados en las mesas? Perdón, porque voy a cometer errores. Pero usted y yo estamos en la misma posición. Todos estamos en el camino de buscar agradar al Señor, de ser hijos, de ser discípulos de Cristo. Pero lo que menos hemos tenido en nuestra vida es compasión. Nos encanta juzgar a los demás sin mirar la viga que tenemos nosotros. Simplemente me alejo del grupo, de la célula, porque las hermanas son así, son allá. Puedo hablar porque trabajo con todas las mujeres aquí. No sé cómo será en varones, no sé cómo será en jóvenes, pero no creo que sea muy diferente a nosotras. Y simplemente dejé la célula porque ya no soporto a las hermanas, porque son un montón de pecadoras. ¿Y yo? ¿Estarás pecando con esos pensamientos, con esas ideas? Vemos lo de los demás. Cuando el Señor nos está mandando a que crezcamos en medio de una comunidad imperfecta, sí. Todos llegamos aquí enfermos de una u otra manera.
todos llegamos aquí con dolores diferentes, emocionales, físicos, de todo. Y seguimos trabajando en medio de. El Señor nos mete, nos deja, nos permite que entremos en pruebas. Y muchas veces va a ser la hermana de la célula, el hermano del grupo, el hermano de la iglesia, para que mi carácter sea moldeado. Qué importante es esto. No sea más llanera o llanera solitaria. Expóngase a lo que Dios quiere darle. Entonces implica ser instruidos. Wow, también. Y como les digo, todo esto se relaciona con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos decimos ser discípulos de Cristo, debemos de ser como Él, en servicio, en amor, en santidad, hermanos, en santidad, en sabiduría. Y usted puede poner muchísimos atributos más que Jesús tiene, pero la única manera de yo poder mirar esos atributos y donde el Señor quiere que nosotros seamos como Jesús es solo cuando yo puedo estar primero en intimidad, para conocer qué es lo que Dios desea, que mi vida sea transformada como Jesucristo a través primero de la intimidad, de mi relación con Él, directamente en la palabra, y saber que por medio de eso, de lo que Dios quiere que seamos transformados, va a utilizar y van a ser instrumentos divinos aquellos hermaniticos que están con nosotros en la célula. Aquel hermano que llega aquí el domingo y que tal vez pasó a la par suya y usted se resintió porque no le habló. O como ahora la pastora Rocío nos decía, o sea, nosotros no somos adivinos, eso es pecado. Y se nos resiente la gente porque no supimos que estaba enfermo, porque no hay esa comunicación. Dios quiere que nos comuniquemos. Dios quiere que usted tenga una relación pactal con sus hermanos. Por eso le invito, incorpórese a los grupos. ¿Por qué tiene nombre de células? Precisamente estos grupos pequeños. Porque la célula es lo que da vida, ¿verdad? Biológicamente, el grupo de células en un organismo es lo que da vida a un organismo. Por eso creemos en las células. Y esas células se deben de multiplicar para que siga habiendo vida. Y eso es lo mismo que las células, que los grupos de esta iglesia debemos de hacer. Debemos multiplicarnos para que corra, para que el ADN de la vida de Cristo, de su soplo de vida, corra al resto de los que están a nuestro alrededor. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de ser egoístas. Dios quiere que usted y yo caminemos juntos, unánimes. Qué importante que es esto. Un discípulo está entrenándose y creciendo para servir al reino de Dios en la multiplicación de discípulos, lo cual a su vez provocará el discipulado de naciones completas. Entonces, el discípulo, ¿qué es lo que hace? Entrenarse, crecer para servir al reino de Dios en la multiplicación de discípulos, lo cual va a provocar un discipulado de las naciones completas. Y eso es lo que nos habla la gran comisión en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha dado eso.
Y aunque el discipulador enseña, no solamente es un transmisor de información, sino que también debe de ser un modelo de vida que refleja la vida de Cristo. Vean qué importante. El discípulo o el discipulador debe de reflejar la vida de Cristo. Te pregunto, ¿cómo estás en esa área? ¿Qué estás mostrándole a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo? ¿Qué estamos mostrando? Tenemos que llevar adelante esta misión y es cada uno de nosotros. Hermanos, no es solo los que ya son líderes. Y la palabra líder hay que pesarla mucho también, porque es una responsabilidad. Pero Dios es el que nos dirige y Él nos va mostrando cuando usted tiene un corazón humilde delante de Él. Cuando usted se deja llevar y moldear por los que están a su alrededor. Dice Filipenses 2, 4, 5, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Vean este pasaje. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2, 4, 5, para que usted vaya, lo lea y lo medite y lo meta en su devocional esta semana. Debemos de velar no solo por mi propio interés, sino también por lo de los demás. Esa es una actitud de Jesús. En las células, se supone que los grupos celulares, con la misión y la visión que tenemos como iglesia, ahí es donde las personas somos nutridas, vamos a ser equipadas, vamos a ser edificadas. En estos grupos se enseña la palabra. Se crean esas relaciones pactales de compañerismo y de cuidado de los unos a los otros. ¿Que van a haber en algún momento algún tipo de división? Sí, pero de eso se trata. Ahí es donde yo voy a poder crecer. Ahí es donde el fruto, como les dije ahora, del Espíritu Santo empieza a ser desarrollado. Primero es en lo pequeño, en lo interno, para poder entonces extendernos a lo demás. Usted va a encontrar ahí oración. Ahí usted, junto con sus hermanos, podemos adorar al Señor, podemos venir en oración juntos. Vamos a encontrar el estudio de la palabra también. Ahí somos enseñados para que usted vaya luego en intimidad y empiece a reproducir eso que usted está siendo enseñado. Y empiezan a desarrollarse también los dones. Ahí en los grupos pequeños es donde usted empieza a mirarse y a ver también a los demás cuáles son los dones de sus hermanos y de sus hermanas. Ahí en los grupos pequeños, ahí nuestros dones empiezan a irse desarrollando para luego irlos poniendo hacia afuera, porque siempre los dones va a ser para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones no son para mí misma, que carga que soy yo y todo lo que Dios me ha dado y qué voy a hacer con todo eso. Siempre va a ser para la iglesia. Y ahí es donde empieza a desarrollarse eso. El estar con otras personas con diferentes caracteres, temperamentos, diferente manera de pensar, de creencias, de cultura, de crianza, a usted le va a ayudar a crecer y a desarrollar, como les dije, el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Hemos sido formados para estar en comunidad. Dios debe de ser
lo principal en tu vida, primeramente. La alabanza también es el ambiente en el donde Dios vive y su palabra expresa quién es Él. Usted necesita relacionarse con Dios, vaya a la palabra. Usted necesita conocer quién es Él y qué es lo que expresa, lo que Él quiere de nosotros, vaya a la palabra. Y luego disfrútela en comunidad con los demás. Y luego refléjela también hacia los demás. Porque no se trata solo de que usted se aprenda de tapa a tapa esto. Yo no hago nada con aprenderme la palabra de tapa a tapa si yo no empiezo a hacer la rema, accionarla. Necesitamos accionar la palabra. Necesito creer realmente en lo que Dios ha puesto en nosotros. Dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero le adoramos, le bendecimos, le glorificamos y después le servimos. Solo a Él vas a adorar y luego le vas a servir y solo a Él le servirás. Luego nos dice que amaremos, ¿verdad? Y lo vamos a amar al Señor, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y luego nos dice que vamos a amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, como el segundo mandamiento. Entonces, los dones del Espíritu, ¿verdad?, van a fluir cuando Dios es primero exaltado. Adorarás al Señor y se le va a dar el lugar que Él merece. Y cuando ese ambiente está tan centrado en esa adoración, en amar al Señor con todo nuestro ser, ¿qué va a suceder naturalmente? Le vamos a servir. ¿Y cómo le vamos a servir al Señor? A través de amar a nuestros hermanos, a través de amar al prójimo. ¿Cómo me estoy amando a mí mismo? Pero para amarme a mí mismo yo tengo que estar en intimidad con el Señor y amarle primero a Él, para poder desarrollar ese amor para con los demás. Les hablé también de un enfoque rápido, de los 4 enfoques que deben de tener los grupos celulares. Se los voy a decir rápidamente igual, que era el enfoque que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí es donde se conoce a Dios mediante la alabanza y la adoración. En los grupos eso hacemos de primero, ¿verdad? Entonces ese enfoque va a ser primero hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahí vamos a adorar al Señor, vamos a estar juntos en comunidad orándole al Señor. También es un enfoque hacia adentro, donde nos vamos a conocer los unos a los otros mediante esa comunión. Entonces, el enfoque hacia arriba, el enfoque hacia adentro, luego el enfoque hacia afuera, que va a ser el alcanzar a los que no conocen de Jesús. ¿Mediante qué? La evangelización. Y eso nos ayudamos por medio de los grupos. Y luego el enfoque hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como nuestros dones se empiezan a desarrollar, nuestro carácter empieza a ser moldeado y enseñable y todo, entonces se empiezan a formar nuevos servidores, nuevos líderes, nuevos discípulos que van a empezar también a discipular. Y esto es solo por medio del entrenamiento y de la disciplina. Entonces, hacia arriba, en la búsqueda del Señor, ¿verdad?, en la alabanza, en la oración. Hacia adentro, nuestra relación de los unos a los otros. Hacia afuera, al alcanzar a los demás. Ahí es donde se empieza a desarrollar la multiplicación también. Y también el enfoque que va hacia adelante para formar nuevos discípulos, discipuladores, servidores. Y continúa la multiplicación. Por eso creemos en las células. ¿Venimos, sí o no, orando por avivamiento, hermanos? ¿Verdad que sí? Hemos estado creyendo que Dios está haciendo algo y va a hacer algo. Y Él nos lo está así poniendo fuertemente en nuestro corazón. ¿Usted y yo deseamos avivamiento?
¿Usted lo desea? Amén. Pastora Rocío y yo, que hemos orado fuertemente por esto, tenemos años, y el Señor nos ha dado palabra, ha traído palabra que va a venir avivamiento. Y no solo para el centro cristiano, va a venir avivamiento para Cartago, para Costa Rica. Pero ¿cómo se va a producir eso? Si usted y yo nos encendemos primeramente. Si ustedes y yo estamos yendo a la palabra, si yo me estoy relacionando con el Señor y se está produciendo que esto se multiplique a otros, porque yo estoy hablando y llevando la palabra del Señor. En esos ambientes hogareños de la iglesia primitiva, se daba a cada persona la oportunidad de poderse establecer, de poder probar y de poder descubrir sus dones espirituales, y es lo mismo que nosotros también deseamos hacer. Es el mejor lugar, los que tenemos años de estar en grupos celulares o que hemos llevado adelante algún grupo, sí o no que es el mejor lugar para encontrar el ánimo, para saber que tú tienes un hombro en quien postrarte, ¿verdad? Y llorar con tus hermanos. Para nosotros como familia ha sido muy valioso, porque no es solo mi familia de sangre, mis papás, mis hermanos, mis cuñadas que han estado ahí en medio de todo lo que personalmente como familia he pasado, ¿verdad? Hablando, digamos, de mi enfermedad cuando la pasé hace 6 años, sino también la importancia de lo que fue esta comunidad, de poder contar con mis hermanos, no solo en oración, porque nos llegaban a ayudar a limpiar la casa, nos llegaban con gallitos, con almuerzos, nos llegaban con frutas, me ayudaron ahí en el hospital cuando estuve una semana completamente aislada y todos envueltos, ¿verdad? Y me tenían que ayudar a levantarme, ir al baño y a bajarme y subirme los calzones, todo. Y yo le he dicho al Señor, gracias por esta comunidad, porque es mi familia también. Y puedo decir que es casi también que la familia de sangre, no en el ADN de la familia Quirós o los portugués, ¿verdad? O los Quirós o los portugués Molina, ¿verdad? Agarrando toda la familia, sino de la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros somos hermanos por la sangre de Cristo. En el medio de los grupos, hermanos, yo aprendo sobre el perdón. Me enseñan sobre el perdón. Me enseñan a pedir perdón, que a mí era algo que me costaba por orgullosa. Y aprendo también a perdonar. Y así muchas cosas más que deben de ser parte de esos valores, de esos principios que deben de gobernar mi vida. ¿Cuántas veces nos enseña la palabra que tenemos que perdonar? Exacto, 70 veces 7, imagínense, ¿verdad? Cuando un grupo celular está lleno del Espíritu Santo, van a pasar cosas sobrenaturales y necesitamos volver a retomar esto. Aquellos que ya están en grupos, aquellos que son servidores, que llevan adelante una célula, un grupo, aquellos líderes, ocupamos ponernos delante del Señor y debemos de pedir que cada día que tenemos la oportunidad de reunirnos, sea cada semana, sea cada 15 días, la manera en que usted, ¿verdad? El tiempo que ustedes tengan para reunirse, pidan al Espíritu Santo que esté ahí, que se manifieste, que sea Él dirigiéndoles, que sea Él trayendo libertad, sanidad a los grupos, que nos ayude a ser humildes y a no estar mirando el punto en la hoja blanca de cada uno de nuestros hermanos, sino más bien que usted y yo podamos tener corazones compasivos, llenos de amor, porque ahí es donde yo voy a demostrar que estoy aprendiendo en la intimidad. Dice que por sus frutos los conoceréis.
Entonces, si yo veo hermanos que simplemente es queja, que simplemente se alejan, que no se vuelven a acercar ni a células ni a la iglesia, porque están resentidos con hermanos, porque no soporto a aquel, ¿cuál es entonces la intimidad que estoy teniendo con el Señor? Que estoy aprendiendo de aquí y que estoy llevando por obra. ¿Qué estoy llevando por obra? Para tener intimidad necesitamos tener comunión. ¿Algo se me cayó? Ah, sí. Necesitamos relacionarnos. Gracias. Y esto es solo a través del Espíritu Santo, para que todo esto me lleve a amar, a obedecer y a permanecer. A amar, a obedecer y a permanecer. Ahí, en esos momentos es donde soy transformada, o somos transformados realmente. Hermanos, debemos de morir al pecado. No porque estamos en Cristo ya no pecamos, ¿verdad? Siempre vamos a estar lidiando con eso. Pero yo necesito ser muy consciente de lo que Dios quiere enseñarme, y por eso es importante la comunidad. Por eso es importante que usted y yo estemos ahí en medio de, porque también ahí se nos muestran, salen a la luz, ¿verdad? Esos pecadillos o pecadotes. Necesitamos entrar en intimidad, y eso es solo cuando yo me sumerjo en la palabra del Señor. Dice Efesios 5:15: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino que vivamos como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, sumamente malos, ¿verdad? Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dice que no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, que al contrario sean llenos del Espíritu. Nos habla de que nos animemos los unos a los otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos siendo agradecidos o estamos llenos de queja? Yo tengo que agradecerle aún por las situaciones difíciles. Tengo que agradecerle al Señor aún por aquel hermano, aquel esposo, aquella esposa, aquellos hijos que muchas veces son difíciles. Porque para otros puede ser que nosotros seamos esos difíciles. Tengo que agradecerle al Señor por todo eso. Ese tiempo en el que usted y yo podemos pasar a solas con Dios, vaya a la palabra, medite en los pasajes. Meditar es rumiar, y el rumiar es como las vacas, ¿verdad? Que mastican, tragan y se devuelven otra vez aquello, y pues siguen masticando y lo vuelven a tragar, eso es meditar, es rumiar, es traer una y otra vez. Como seres humanos, la manera en que nosotros aprendemos es por medio de estar una y otra vez. ¿Sí o no que cuando nos enseñan las tablas, cómo nos enseñaban las tablas? Una y otra vez, de todas las maneras habidas y por haber, ¿verdad? Al revés, de abajo para arriba, de arriba para abajo, saltadas. Pero no se saben las tablas. No, los chicos no saben multiplicar. Sí, con el teléfono, ya ni siquiera calculadora existe. Y cada cosa, o sea, cuando yo necesito aprender algo, necesito ser insistente en aquello, y así es Dios. Él nos enseña y nos muestra
una y otra vez, una y otra vez. Así que ante todo tenemos que buscar el rostro de Dios. Él nos va a llenar de su Santo Espíritu y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando usted va a la palabra, cuando usted entra realmente en esa intimidad, tenga momentos de quietud para poder escucharle. Cuando oren por usted, quédese ahí quieto y escuche, porque Dios le puede estar hablando a través de aquel hermano, aquella hermana, a través de la palabra, a través de una prédica. Aprendamos a detenernos. El mundo está en un corre-corre. El mundo nos lleva atropellados. Vean, ya estamos en Navidad. O sea, ya estamos en Navidad. Ya sacaron las cosas de Navidad los comercios. Es impresionante. Ya yo estoy pensando en todos mis árboles que les voy a hacer a mis nietos. Pero ¿qué más importante va a ser que les voy a enseñar a ellos de Jesús? Porque va a ser muy linda la decoración, me imagino, las ideas que Dios me dé, pero también ¿qué les vamos a mostrar a ellos? Si será solo fechas de, ¿cómo se llama esto?, de comercio, o si realmente es una fecha donde usted y yo vamos a entender el nacimiento de Jesús. ¿Y a quién debemos demostrarle el nacimiento de Jesús en sus vidas? Así como un día nació en nosotros y hemos sido nuevas criaturas a partir de eso. Entonces, vean qué importante. Nos dice que cada uno de nosotros, decía Filipenses, debemos de velar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Que nuestra actitud sea entonces como la de ¿quién? La de Jesús. El pensar en los demás antes de nosotros mismos es tener la mentalidad y pensar como Cristo. Porque ese amor, el haber pensado en cada uno de nosotros, llevó a Cristo a morir en la cruz. Ese sacrificio precioso y hermoso. Hermanos, por favor, dejemos de ser solitarios. Busquemos la comunidad. Busquemos apoyarnos los unos a los otros. Por eso nosotros debemos de predicar el evangelio, llevar la palabra, y es por los demás, para que por medio de él no se pierdan, sino que conozcan la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. El aprender a pensar en los intereses de los demás antes de pensar en los nuestros, ¿verdad? Es aprender a desarrollar la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dejando todo el egoísmo a un lado. Y este debe de ser el estilo de vida de nosotros como cristianos. Yo pienso en la necesidad de aquellos. Hermanos, ¿cuántas veces pedimos oración aquí por X persona, por X situación, y usted realmente se lleva esa petición a su casa y se acuerda de su hermano de orar por ellos? O cuando lo hacemos en los grupos celulares. Y pecamos porque muchas veces simplemente por mi cosa, por mi situación, me olvidé de mis hermanos y de que estaba pasando una necesidad. Ocupamos con corazones compasivos realmente. Y es una palabra de exhortación, de venir a la unanimidad y a la humildad conforme al ejemplo de Jesús. Unánimes, unos con otros, apoyándonos, amándonos unos a los otros. Yo te pregunto, ¿estás íntimamente relacionado con la transformación de la vida de aquellos por los que Cristo murió? Es que Cristo murió también por cada uno de ellos.
por aquellos que no conocen. ¿Estás realmente buscando esa transformación para ayudar a otros que también sean discípulos de Jesús? Creo que muchos no estamos haciendo la obra que Dios nos ha mandado, el mandato que tenemos. Necesitamos poner, como dice la palabra, nuestras barbas en remojo y decirle: Espíritu Santo, muéstrame, y pedir perdón al Señor porque hemos sido egoístas. Dios quiere que usted y yo seamos discípulos, seamos sus discípulos. Y esto, cuando usted y yo decimos que somos discípulos, nos va a llevar a ser entonces discípulos. Nos convertimos en discipuladores para que otros sean discípulos de Cristo. Por eso es la importancia de la comunidad, por eso la importancia de los grupos celulares, porque estos se convierten en ese instrumento de Dios para ayudar a la gente perdida a encontrar el camino en Dios. Y nuestra participación, que debe de ser llena del Espíritu Santo, cuando usted y yo pasamos constantemente en esa intimidad, ¿sabe qué va a hacer? Va a añadir vida a la comunidad, al cuerpo de Cristo. Así que pongámonos en pie y vamos a orar. Y ponga ahí su corazón delante del Señor. Aún si usted es líder o que dirige algún ministerio, algún grupo, ponga ahí su corazón delante del Señor y dile: Señor, muéstrame. Espíritu Santo, muéstranos si hemos dejado de lado el estar implicados íntimamente con la transformación de la vida de aquellos por las que Cristo murió, por lo que esa sangre fue derramado, no solo por mi vida, sino por aquellos otros también, que todavía probablemente estén en oscuridad, estén metidos en el pecado, estén muertos en esos delitos y pecados, como dice la palabra. Tú, Señor, nos has enviado a ser discípulos. Dios, pon el querer como el hacer en nuestra vida. Señor, que cada uno de nosotros llevemos, que proclamemos, que demostremos, Señor, tu reino. Que tu reino ha llegado, que tu reino ha estado y está en medio de nosotros. Señor, que seamos una comunidad de fe que proclama, que demuestra el reino tuyo, Señor. Que vayamos a los perdidos, a los que no te conocen. Y también en medio de nosotros, comunidad, tengamos corazones llenos, Señor, y la mente de Cristo, por favor. En amor, en bondad, en compasión por nuestros hermanos, por aquellos que están junto con nosotros, Señor, en medio de los grupos celulares. Pedimos, Señor, porque cada grupo, Señor, en varones, mujeres, hombres, niños, Señor, cada uno, Señor, en este momento sean llenos de tu Espíritu y sean lugares donde la gente anhele y desee llegar, Señor, porque aquí encuentran el ánimo, ahí encuentran, Señor, tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que va a llegar a lo más profundo, Señor, de nuestras almas, de nuestras vidas, para buscar y para entender la verdadera transformación en ti, Señor. Que anhelemos ir en intimidad, Señor, a tu palabra, a buscarte, a conocer de ella, Señor, para relacionarme contigo íntimamente, para poder llevar eso a nuestro corazón y que sea rema, Señor, en nuestras actitudes ante el mundo, hacia los demás, Señor. Corazones humildes, llenos de tu presencia, Señor. Es lo que ocupamos hoy. Por favor, Señor,
que esta comunidad de fe siga caminando en los pasos que tú nos has demandado, Señor, de hacer discípulos. Que podamos llegar uno a uno, Señor, no solo proclamando tu palabra, sino también demostrándola, Señor. Que podamos enfocarnos primeramente en ti, Señor, en esa intimidad, para poder ser llenos, Señor, para poder mostrar, Señor, y enfocarnos entonces también en los grupos y enfocarnos en nuestros hermanos y aquellos que vengan a ti, Señor, para ir, Señor, y salir de nuevo y mostrar quién eres, Padre. Y seamos multiplicados, Señor, para que tu cuerpo, Señor, se mantenga en vida, con el soplo, Señor, de tu Espíritu, que es el que nos da vida, Señor. Llénanos, Espíritu de Dios, en esta mañana, en esta tarde, Señor. Haz que cada uno de nosotros salgamos, Señor, incómodos, Señor, inquietos. Y mirarnos a nosotros mismos y saber qué estoy haciendo, qué estoy siendo, Señor, en ti. ¿Soy realmente tu discípulo? Porque el discípulo hace discípulos. Porque el discípulo se parece más a ti cada día, Señor. Y a eso es lo que debo de ir e inquietarme en tu presencia, Señor, para que me muestres y me aclares el camino que debo de seguir a través de tu palabra. Y que nunca, Señor, nos cansemos de servir. Nunca, Señor, porque va a venir automáticamente desde el momento en que yo te adoro y te glorifico con todo mi ser, Señor. Primero te adoro para luego ser servidores eficientes en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, hasta aquí tener grupos pequeños donde muchas familias, muchas personas han abierto las puertas de sus hogares para llevar la palabra. Inquiétanos, Señor, a cada uno de nosotros a crecer más en esto, a multiplicarnos, Señor, para extender tu reino y para que muchos te conozcan y se rindan a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.